Bien, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu wassalamu ala rasulihil karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inshallah, comenzamos hoy con la última clase de Dawa. Y hoy vamos a cubrir dos aspectos que son la shahada y el cuidado de los nuevos musulmanes. ¿Okay? A veces cuando hablamos de Dawa nos enfocamos mucho en hacerle Dawa a los no musulmanes y en todo el proceso hasta el momento de tomar la shahada, y como que ahí paran. La mayoría de las clases paran en el momento de la shahada, pero es importante lo que viene siendo los primeros años después de una persona tomar la shahada, que esa persona tenga el apoyo de la comunidad, que tenga ayuda de la comunidad, porque en algunos estudios que se han hecho sobre personas que abandonan el Islam, muestran que el primer año es crítico, ¿okay? Que la mayoría de las personas que abandonan el Islam en el primer año después de la shahada. Y se ve que raramente una persona que dure un año en el Islam decide abandonarlo más adelante. O sea, no es que es imposible, sucede, pero no es tan común como las personas que abandonan el Islam en el primer año. Entonces, inshallah, vamos a hablar un poquito sobre esto. Vamos a empezar primero con la shahada. ¿Okay? Hay muchas, podríamos decir, mitologías sobre cómo se debe hacer la shahada, que si la persona tiene que hacer un ghusl, que si tiene que ser el imam de la mezquita, que si tiene que ser un viernes. Todo esto, obviamente hay un poquito de diferencia de opinión entre los sabios musulmanes y por eso también nos llega a nosotros a veces la confusión. Pero a fin de cuentas, lo que la mayoría de los sabios musulmanes dicen es que la shahada es más que nada una formalidad. ¿Okay? Si una persona cree en su corazón en Allah subhanahu wa ta'ala, que es uno, y cree en el profeta Muhammad, y nunca llegó a vocalizar la shahada, es posible que Allah subhanahu wa ta'ala se lo acepte, porque Allah subhanahu wa ta'ala conoce lo que hay en los corazones de las personas y conoce la situación de cada persona, ¿verdad? Si es una persona que creía en la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, pero no lo aceptó por miedo a la sociedad, es diferente a una persona que cree en la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah y no lo aceptó porque tal vez no tuvo la oportunidad de conocer a algún musulmán que le diera la shahada, ¿verdad? O sea, las situaciones son diferentes. Una cosa es, digamos, que le dio miedo, que le dio vergüenza. Eso Allah subhanahu wa ta'ala lo juzga de acuerdo a la intención de cada persona. Y otro es una persona que tiene el conocimiento del Islam, que cree en el Islam, pero tal vez antes de morir no encontró con quién vocalizar la shahada, ¿verdad? Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala se lo puede tomar a uno y a otro no, dependiendo de la intención. Pero a fin de cuentas decimos que el hacer la shahada, el vocalizar la shahada, no es más que una formalidad. Es una forma de decirle a esta persona punto y aparte. O sea, aquí terminó lo que era tu creencia anterior y aquí comienza la nueva. ¿Okay? Y es también una forma de que la comunidad sepa que esta persona es musulmana para que lo puedan ayudar, para que lo puedan guiar. ¿Okay? Eh, con que algunos miembros de la comunidad sean testigos es suficiente, aun si es una sola persona. ¿Okay? Y sé que tendemos a decir, no, la shahada la tiene que hacer en público el viernes en la mezquita, en frente de todo el mundo. Eso no es un requerimiento en el Islam. Si estudiamos la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam, vemos que a veces él estaba viajando en la mitad del desierto, le daba agua a alguna persona, esa persona aceptaba el Islam y le daba la shahada en ese momento. Y a veces los sahabas no se enteraban hasta años más tarde que esa persona había aceptado el Islam. El Najashi, que era el rey de Habasha, de Abisinias, aceptó el Islam y los musulmanes no se enteraron sino hasta que el ángel Gabriel le informó al profeta Muhammad que el Najashi había muerto y que debían hacer el salah de larga distancia, ¿okay? El salah de janaza de larga distancia. Entonces, con que una persona en la comunidad sepa que esta persona tomó shahada es suficiente, ¿okay? Y no quiere decir una sola persona y ya vamos a quedarnos callados, sino que depende de la situación de cada persona. Algunas personas aceptan el Islam y están listos para decírselo al mundo y no le importa la reacción de su familia, o sabe que la familia lo va a tomar bien, sabe que no va a tener problemas en el trabajo, o simplemente está dispuesto a lidiar con las consecuencias de hacer su shahada pública.
¿verdad? Pero hay otras personas que no. Hay otras personas que están listos para tomar la shahada, pero no están listos para decirle a todo el mundo, yo soy musulmán. Entonces hay que darles un tiempo. Y vemos en la sira del profeta que el profeta sallallahu alaihi wasallam les dio esa opción a las personas al aceptar el Islam. No es un caso, no es dos casos, es caso atrás de caso donde vemos que el profeta les dio esa opción. Hay un hadith de Abdullah ibn Masud. Abdullah ibn Masud es una de las primeras personas en aceptar el Islam y aceptó el Islam a la edad de 8 años. ¿Okay? La historia de su shahada es muy bonita porque el profeta sallallahu alaihi wasallam iba con Abu Bakr caminando en el desierto, en un lugar donde no había mucho acceso a comida, a agua, y se encontró con este niño de 8 años que estaba haciendo de pastor a una cantidad de ovejas. Entonces el profeta y Abu Bakr se acercaron y le preguntaron si le regalarían un poco de, le preguntaron al niño, ¿nos regalarías un poco de leche de una de tus ovejas? Y el niño dijo, Abdullah ibn Masud dijo, estas ovejas no me pertenecen a mí, yo soy solamente el pastor, estas ovejas tienen su dueño que no soy yo, así que yo no puedo disponer de la leche de estas ovejas. Entonces, como estaban bastante sedientos, el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, ¿tienes alguna oveja de estas que no produzca leche? Y Abdullah ibn Masud dijo, sí, una de esta oveja es muy vieja, no produce leche. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, ¿me permitirías tratar de ordeñarla? O sea, es una oveja que de por sí ya no producía leche. Entonces el profeta le dijo, ¿me permites tratar de ordeñarla? Y si sale algo, pues nos quedemos con eso. Porque obviamente es una oveja que de por sí ya no produce leche, o sea, no le estaban sacando nada al dueño. Y el niño dijo que estaba bien. El profeta sallallahu alaihi wasallam hizo un dua, ordeñó la oveja y sacó suficiente leche para compartir con Abu Bakr, con el niño y con él. Y Abdullah ibn Masud, con 8 años, al ver esto, tomó la shahada instantáneamente. Instantáneamente. Es uno de los primeros en tomar la shahada, es uno de los primeros niños en tomar la shahada, junto con el tiempo de Ali y Zayd ibn Haritha, que también eran niños. Todos más o menos tomaron la shahada al mismo tiempo en los primeros días del Islam. Se dice que Abdullah ibn Masud está entre los 25 primeros en aceptar el Islam. ¿Okay? Y era un niño de 8 años. Entonces, Abdullah ibn Masud, este niño, que es uno de los primeros en aceptar el Islam, dice, al principio del Islam, solamente 7 personas hicieron su Islam público. Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr as-Siddiq, Bilal, Ammar y su madre, Sumayya, que fue la primera persona en morir, ¿verdad? Jabab y Miqdad, ¿ok? 7, ¿ok? Y estamos diciendo que para el tiempo que Bilal, para el tiempo que Ammar aceptaron el Islam, ya habían por lo menos unas 30 personas musulmanas. Y Abdullah ibn Masud dice, de esos 30, solamente 7 hicieron su Islam público al principio. Eventualmente lo terminaron haciendo, pero al principio no. Esto nos dice que el profeta sallallahu alaihi wasallam les permitió a las personas tomar la decisión si lo querían hacer público o no. ¿Okay? Después está la historia de Abu Dhar al-Ghifari. Abu Dhar al-Ghifari, él pertenecía a una tribu, a la tribu de Ghifar, que era una tribu que se encontraba hacia el norte, cerca de Medina, y era una tribu que se conocían por ser bandidos, ¿okay? Bandidos de carretera. ¿Qué quiere decir? Que cuando las caravanas iban desde Meca hasta Shams y tenían que pasar a través de las tierras de la tribu de Ghifar, siempre corrían el riesgo de que la tribu de Ghifar los atacara y les robara sus pertenencias. ¿Okay? Los Quraysh, para reducir este riesgo en sus caravanas, tenían un acuerdo de paz con la tribu de Ghifar. ¿Okay? Y una vez Abu Dhar se entera que hay una persona que está diciendo ser profeta en Meca, manda a su hermano a investigar
Su hermano baja, investiga, pregunta a algunas personas, le dicen, sí, es este hombre, pero es un loco, que era lo que decían los Quraysh cuando alguien venía a preguntar sobre Muhammad. Y el hermano de Abu Dhar regresa a la tribu y le cuenta lo que investigó. Abu Dhar no se siente complacido con la respuesta de su hermano y viaja él mismo a Meca. Y como sabe, por lo que su hermano le comentó, que la situación es difícil, que los Quraysh no están contentos con este hombre que está diciendo ser profeta, entonces se queda callado, se queda analizando más o menos al principio la situación. Y Ali ibn Abi Talib va caminando por la ciudad y se encuentra con este hombre, lo ve sentado solo en una esquina y se reconoce que no es alguien de la ciudad. Entonces se acerca porque era costumbre de los árabes eran muy bondadosos con el viajero. Entonces Ali se acerca y le pregunta si es un viajero. Abu Dhar le dice que sí. Ali le pregunta que cuál es su razón para estar viajando a Meca y el hombre le dice que por ese momento no quería decir nada, no quería decir su razón, pero Ali lo invita a su casa a estar quedarse con él, a quedarse con Ali. Entonces Abu Dhar se queda con él por 3 días, conoce a Ali, son bien conocidos y la costumbre árabe era que se le daba hospedaje al viajero por 3 días sin preguntar, sin decir nada, simplemente podían hospedarse en sus casas por 3 días. A los 3 días Ali empieza a indagar un poco más, o sea, ya porque estás acá, ahora dime un poco, ya se conocen un poco, y Abu Dhar dice, bueno, como veo que eres un hombre justo, te voy a contar, estoy buscando a este hombre que dice ser un profeta. Entonces imagínense cómo Allah subhanahu wa ta'ala guió a Abu Dhar, que lo llevó a la casa de Ali. Si lo hubiera llevado a la casa de un no musulmán, le hubieran metido ideas en la cabeza, le hubieran dicho que no, lo hubieran mandado de regreso a su ciudad. Pero Ali le dice, ok, yo te puedo llevar para que lo conozcas, pero la situación es un poco delicada. Si te ven conmigo caminando hacia la casa de él, los Quraysh van a intervenir. Así que lo que vamos a hacer es que yo voy a caminar adelante. Si yo veo que hay alguien que nos está siguiendo o hay alguien que puede interferir, te voy a hacer una señal para que te vayas. Si no, sígueme y cuando tú veas que yo entro en tal casa, entonces esperas un rato y después tú entras callado en esa casa también. Entonces todo eso sucede, Abu Dhar conoce al profeta sallallahu alaihi wasallam y él toma la shahada instantáneamente y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice, vete en silencio a tu tribu y cuando escuches que ya estamos en una buena posición, o sea que no estamos en una posición tan delicada, entonces regresa y únete a nosotros. ¿Okay? Cuando Abu Dhar escucha eso, Abu Dhar viene de esta tribu, que es una tribu bastante, digamos, violenta, bastante ruda, ¿verdad? Son bandidos de carretera. Abu Dhar le dice, ¿yo irme callado? No. Se va a la Kaaba y en la Kaaba grita, Ashhadu an la ilaha illallah. Y todos los Quraysh le caen arriba y lo empiezan a golpear. Al-Abbas, que era el tío del profeta y que era uno de los líderes de los Quraysh, lo reconoce y le dice a los Quraysh, no lo golpeen, este es de la tribu de Ghifar. ¿Qué quiere decir eso? Que si lo golpean y él regresa a su tribu y dice que los Quraysh lo golpearon, el tratado de paz se acaba y ya no pueden pasar con sus caravanas por la tribu de Ghifar. Entonces las personas paran, lo dejan de golpear, los musulmanes se llevan a Abu Dhar, lo curan, le limpian la sangre y lo dejan descansar ese día. Al día siguiente, Abu Dhar va otra vez a la Kaaba y grita otra vez, Ashhadu an la ilaha illallah. Otra vez viene un grupo de personas a golpearlo y otra vez alguien interfiere y dice, no, él es de la tribu de Ghifar, no lo pueden golpear. Y él eventualmente se regresa a su tribu y toda su tribu acepta el Islam. Y él se une a los musulmanes cuando los musulmanes emigran a Medina. ¿Okay? Entonces, esa es la historia de Abu Dhar. Y esta historia la tendemos a explicar diciendo, miren cómo Abu Dhar era tan valiente que no le importó que lo golpearan 2 días de corrido. Pero lo que nos perdemos de esta historia es que el profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿qué fue lo primero que le dijo a Abu Dhar? Vete a tu tribu callado. Y cuando veas que estamos en una buena situación, que no va a ser peligroso para ti anunciar tu Islam, entonces anuncia.
¿ok? Esa es la parte que nos perdemos. Si tendemos a decirle a los musulmanes cuando toman la shahada, tienes que hacer tu shahada pública de una vez. No, esa no era la costumbre del profeta, ¿ok? El profeta sallallahu alaihi wasallam le daba la opción a la persona de hacerlo público o no. ¿Por qué? Porque no es la misma situación para todo el mundo. Algunas personas toman la shahada y saben que no van a tener ningún problema ni en su familia, ni en su casa, ni en su comunidad, ni en su trabajo, y van a poder continuar aprendiendo del Islam sin que les afecte las situaciones sociales, ¿verdad? Otras personas saben que van a tener, que la familia no lo va a aceptar, que el trabajo no lo van a aceptar, pero están dispuestos a irse en contra de la familia si se tienen que ir por más, ¿ok? Pero hay otras personas que no están listos para lidiar con eso. Y que si tienen que lidiar con eso, se les va a hacer más fácil abandonar el Islam. Entonces les damos ese tiempo, les damos esa opción. No es obligatorio que todas las personas en el mundo sepan que esta persona aceptó el Islam. Ni es obligatorio que todos los musulmanes del país lo sepan. Con que lo sepa una persona, que es quien le está dando la shahada, o un grupo de personas, siempre es mejor si hay 2 o 3 personas de la comunidad para recibir a esta persona. Pero aún así, si fuera una situación tan grave que esta persona dice, no, solamente quiero que quien me da la shahada sepa que yo soy musulmán por el momento. Entonces, mejor darle la shahada, aunque sea una sola persona quien está atestiguando por la shahada de esta persona. ¿Okay? Y como les digo, a fin de cuentas, tomar la shahada es una formalidad. Es una forma de decirle a esta persona, punto y aparte. Quien tú eras antes, ya terminó. Ahora eres una nueva persona. Empiezas desde cero. Todos tus pecados fueron borrados. Cuando una persona acepta el Islam, todos sus pecados pasados son borrados y todas sus buenas acciones se mantienen. Y esto es parte de la rahma de Allah subhanahu wa ta'ala. Que si una persona cometió muchos pecados y toma la shahada, se borra. Todos sus pecados son borrados. Pero las acciones buenas que hizo antes de ser musulmán todavía le cuentan. Todavía van a estar en su libro de buenas acciones. Eso no se le borra. Entonces la shahada es una forma de decir, a partir de aquí estás empezando de cero, otra vez, en cuanto a tus pecados. ¿Okay? Entonces no es obligatorio que la persona haga la shahada pública. Con que haya algunos testigos, aun si es solamente uno, es suficiente. ¿Okay? Tenemos que cortar un poco esta cultura que tenemos actualmente de grabar a las personas haciendo shahada y compartirlo en los medios sociales sin su permiso. ¿Okay? Esto de que yo fui testigo de una shahada, así que lo grabo y lo subo en todos mis medios sociales para que todo el mundo me dé un like porque yo vi esta shahada. Subhanallah, a veces eso es lo que hace que esa persona abandone el Islam en el primer año. ¿Okay? A las hermanas que entraron más tarde estuvimos diciendo que el cuidado de los nuevos musulmanes es algo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la shahada y del cuidado de nuevos musulmanes. ¿Por qué? Porque el primer año después de la shahada es el año más delicado de un nuevo musulmán. Que se han hecho estudios donde se muestra que la mayoría de las personas que abandonan el Islam lo abandonan el primer año y que pocas personas que duran más de 1 año o 2 años siendo musulmanas abandonan el Islam. ¿Okay? Entonces eso nos dice que este primer año es muy frágil, que tenemos que cuidar a esos nuevos musulmanes. ¿Okay? Entonces parte de ese cuidado que les debemos dar es, si ellos no están listos para decírselo al mundo, no se lo vamos a decir nosotros. ¿Okay? Está la historia, subhanallah, es que todo esto se puede sacar de la sira del profeta. Está la historia de Musab ibn Umair. Musab ibn Umair era el niño rico de los Quraysh. ¿Okay? Musab ibn Umair creció en una familia millonaria. Él utilizaba una ropa diferente todos los días, no repetía ropa. ¿Okay? Era como utilizar ropa de diseñador diaria. ¿Okay? Es como ser el hijo de uno de los famosos, qué sé yo, de Messi o algo así, ¿verdad? O de un cantante famoso, un actor de Hollywood. ¿Okay? Ese era Musab ibn Umair en la sociedad preislámica. Él era el niño rico. ¿Okay? Le llamaban el príncipe de los Quraysh. No porque era hijo de uno de los líderes principales, sino porque era un niño que creció en abundancia, en mucho dinero. Él utilizaba, no repetía ropas, o sea, usaba una ropa nueva todos los días. Su madre le hacía que las ropas de él venían todas de Yemen. Yemen era el lugar de telas por preferencia de la época preislámica, incluso después de la época preislámica, por muchos siglos.
que incluso el César de Roma y en Bizancio, todo eso, ellos mandaban a hacer, los gobernadores del Imperio Romano, del Imperio Griego, del Imperio Persa, mandaban a hacer sus ropas a Yemen. ¿Okay? Eso era la fama que tenían las telas de Yemen. Y esas eran las mismas ropas que Musab ibn Umair utilizó cuando estaba creciendo. ¿Okay? Era el niño consentido de su mamá, era un niño huérfano. Su padre era multimillonario, cuando murió le dejó todo el dinero a Musab ibn Umair y su madre se encargó de tratarlo como un príncipe toda su vida. Cuando Musab ibn Umair era un adolescente, utilizaba cremas de Egipto, ¿okay? Las cremas que él utilizaba para suavizar su piel venían de Egipto. Las telas de su ropa venían de Yemen. Los perfumes venían de toda la península arábica. Él utilizaba los perfumes más caros que existían, tanto así que cuando él caminaba por una calle, rato más tarde, cuando la persona pasaba, decía: por aquí pasó Musab ibn Umair, porque los perfumes eran unos perfumes que se reconocían que no era un perfume normal de cualquier persona, eran estos perfumes súper caros que utilizaba Musab ibn Umair. Musab ibn Umair a la edad de 18 años acepta el Islam, pero lo deja en secreto, no lo hace público, por mucho tiempo. ¿Okay? De hecho, su historia es bien bonita porque él llega, investiga dónde es que se están reuniendo los musulmanes y se entera que se están reuniendo en esta casa que se llamaba Darul Arqam, que era la primer madrasa, el primer lugar donde el profeta enseñó el Islam, y era un lugar clandestino. Él se enteró que los musulmanes se reunían ahí en la noche, entonces él fue, imagínense, los musulmanes, el profeta les está dando una charla a los primeros musulmanes, digamos como en el primer año de la revelación. El profeta les está dando una charla a los primeros musulmanes de forma clandestina en esta casa que se llama Darul Arqam y sienten que alguien toca la puerta. Todos se miran, estamos todos aquí, ¿quién es? ¿Verdad? Entonces alguien va, abre la puerta, es Musab ibn Umair. Este niño rico, este que se llamaba el príncipe de los Quraysh, entra callado, sin decir nada, y se sienta entre las personas en el piso. ¿Quiénes fueron los primeros que aceptaron el Islam? Esclavos, personas pobres, ¿verdad? Niños como Musab ibn Umair, Zayd ibn Haritha, Ali, ¿verdad? Y este que es la persona más famosa, digamos, de los Quraysh, entra callado y se sienta entre ellos a escuchar lo que el profeta está diciendo, sin decir nada, sin abrir la boca. Y cuando termina la reunión, toma su shahada con el profeta. Los musulmanes que estaban ahí, ninguno dijo nada. Imagínense que los musulmanes pueden haber explotado esta oportunidad para que su posición en la sociedad crezca. Los musulmanes pueden salir al día siguiente y decir: Musab ibn Umair, el más famoso, el príncipe de los Quraysh, se ha hecho musulmán. Sin embargo, se quedaron callados. Nadie dijo nada. Nadie explotó esa oportunidad para tener más likes, ¿verdad? Para que la gente lo siguiera. Nadie lo explotó. ¿Por qué? Porque es la decisión de Musab ibn Umair si lo quiere hacer público o no. ¿Okay? Musab ibn Umair, por unos años, atendió a las reuniones de los musulmanes. Su familia, su madre no sabía nada. Hasta que una vez su tío lo vio entrando en Darul Arqam, cuando ya era conocido que los musulmanes se reunían en Darul Arqam. Y le dijo a su madre lo imprisionó en la casa, lo amarró a una silla con cadenas y le prohibió salir. Cuando él veía que Musab se soltaba y se escapaba y se iba a reunirse con los musulmanes, le ordenó al tío que lo vigilara. Entonces él estaba amarrado en el sótano de la casa, en una silla con cadenas, y tenía al tío en la puerta de la habitación para asegurarse que él no se iba a escapar. ¿Okay? Hay reportes que dicen que el tío solía meterlo adentro de una alfombra, enrollarlo en la alfombra y después prender unas hojas, prenderla a fuego y ponerle el humo en la cara, como para asfixiarlo, pidiéndole que abandonara el Islam. Lo golpearon, lo maltrataron. Cuando vieron que esta tortura, que dicen que duró entre 6 meses y un año, donde Musab ibn Umair no pudo escaparse de la tortura y del impresionamiento de su familia, después de esta tortura, la madre vio que él no estaba abandonando el Islam y le dijo:
voy a ayunar, voy a hacer huelga de hambre, no voy a comer nada, ni voy a beber nada, y me voy a parar en la mitad del día bajo el sol del desierto, y si me muero es tu culpa. Y no voy a comer nada hasta que no abandones el Islam. Y Musa ibn Umair, tras ver que ella hizo eso por 3 días de seguido y su salud estaba muy frágil, aún con la tortura que le dieron, Musa ibn Umair quería a su madre, él amaba a su madre. Entonces le dijo, oh madre mía, deja de hacer esto. Yo no voy a abandonar el Islam y lo único que va a pasar es que te vas a morir. ¿Ok? O sea, es como decir, no importa lo que tú estés haciendo, yo no voy a abandonar el Islam y lo único que vas a conseguir es morirte. ¿Ok? Entonces ella, al ver que su hijo le decía eso, paró con la huelga de hambre, pero le cortaron completamente todos los beneficios que tenía. ¿Cómo dice? Lo botaron de la casa, no puede vivir ya con ellos, y le sacaron todo. Dicen que le sacaron hasta la ropa que llevaba usando. Básicamente salió casi desnudo de su casa, ¿ok? Sin nada. Y Musa ibn Umair dejó todo, se unió a los musulmanes como una de las personas más pobres de la comunidad musulmana, después de haber sido el rey, el príncipe de los Quraysh, ¿ok? Y la historia de Musa después termina, para cerrarla, la historia de Musa ibn Umair termina con que Musa ibn Umair muere en la batalla de Uhud, defendiendo al profeta sallallahu alaihi wasallam. Y cuando el profeta encuentra su cuerpo después de la batalla, los sahabas le dicen que la tela que Musa ibn Umair estaba utilizando para cubrirse sus partes privadas no era lo suficientemente grande para cubrir todo el cuerpo de Musa ibn Umair, porque sabemos que las personas que mueren en Shahid se entierran en el lugar donde murieron y la ropa que tenían se utiliza para cubrir su cuerpo, para enterrarlos. La tela que Musa ibn Umair estaba utilizando para cubrir sus partes privadas no cubría todo su cuerpo. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam se puso a llorar cuando lo vio. Y le preguntaron que por qué estás llorando. Y él dijo, este era el príncipe de los Quraysh. Tenía todo y lo dejó todo por Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Okay? Entonces en la historia de Musa ibn Umair vemos varias cosas. Primero, los musulmanes no se aprovecharon de que él era famoso para conseguir más likes. Miren quién aceptó el Islam, ¿verdad? No se aprovecharon de eso. ¿Okay? Se lo dejaron a Musa ibn Umair, que cuando él lo quisiera hacer público, lo hiciera público. Aún así, Musa ibn Umair por varios años no lo hizo público y su familia se enteró por el chisme de alguien, porque un tío lo vio y le dijo a la familia, lo vi entrando donde se reúnen los musulmanes. ¿Okay? Entonces, no seamos nosotros los musulmanes los que empezamos con el chisme, al hacerlo público en los medios sociales sin permiso de esa persona. Si esa persona no está lista, no lo pongan en los medios sociales. Yo cuando participo en alguna shahada, yo estoy a cargo de un club de nuevos musulmanes acá en mi ciudad y tenemos varias shahadas. Pero mi política es que yo no comparto shahadas en los medios sociales, de ninguna forma. ¿Okay? De hecho, he trabajado con organizaciones a veces y cuando hay alguna shahada en mi ciudad, estas organizaciones me dicen, ¿puedes grabarlo y compartirnoslo para que la gente vea el trabajo que estamos haciendo? No. Yo no comparto shahadas, les digo así siempre. Porque eso es de la persona que tomó la shahada. Si ellos los quieren compartir, que lo compartan. Y si ellos les dicen, quiero que lo compartas en los medios sociales de la mezquita para que todo el mundo sepa, ok. Pero son ellos los que toman la decisión, no nosotros, sin preguntarles, ok. Entonces, no grabar a la persona sin permiso, no compartirlo en los medios sociales sin permiso. Yo conozco una hermana que abandonó el Islam y se contactó conmigo porque estaba como, obviamente ella no quería dejar el Islam, pero lo tuvo que dejar forzada. Entonces estaba hablando conmigo, yo le estaba preguntando qué te pasó y ella me dijo, dejé el Islam después de 2 años. Yo le digo, 2 años. Ya raramente alguien deja el Islam después de ser musulmán por 2 años. ¿Por qué dejaste el Islam ahora? Entonces ella me dijo, por 2 años yo no le dije a mi familia que era musulmana. Yo antes de aceptar el Islam era borracha, salía con muchos hombres, ¿verdad? Estaba en cosas malas, estaba metida en cosas malas y mi plan cuando acepté el Islam era mostrarle a mi familia que yo cambié, mostrarle a mi familia lo bueno que es el Islam, ¿okay? Y que cuando ellos vieran eso, entonces después que ellos empiecen a notar el cambio, poquito a poco yo les iba a ir diciendo que yo soy musulmana, ¿okay?
Entonces ella dice, ese era el plan que ella tenía y además su plan era que, ella dice, yo acepté el Islam sin saber mucho del Islam, entonces yo quería estudiar el Islam para que cuando mi familia, que es altamente católica, me hicieran preguntas, yo pudiera responder apropiadamente y estuviera preparada para responderlas. Entonces estuve esos 2 años tomando clases de Islam. Dice, un día fui a la mezquita, una hermana se sacó una foto conmigo porque yo me había puesto el hijab por primera vez, lo compartió en sus medios sociales, me puso tag en todos los medios sociales, o sea, me etiquetó en todos los medios sociales y toda mi familia se enteró ese día que yo era musulmana. Mi mamá me llamó llorando, mi abuela me llamó llorando, me cortaron todos los lazos, no querían que yo participara en eventos de la familia, ¿verdad? Entonces ella dice, se puso tan difícil mi situación que era más fácil para mí decir no soy musulmana que seguir lidiando con eso, ¿ok? Y obviamente yo hablé con ella, yo le dije, bueno, es lo que está en tu corazón, tú puedes decir de la boca para afuera que no eres musulmana a tu familia y aún así seguir practicando el Islam. Abajo alam si ella tomó el consejo o no, pero la idea es que esta hermana tal vez lo hizo con una forma de decir, ay, miren, esta muchacha tomó la shahada y ahora se está poniendo el hijab. ¿Para qué? Para conseguir 2 o 3 likes en los medios sociales y a cambio de eso que se llevó, que esta hermana abandonara el Islam. Hacerle la vida tan dura a esta nueva musulmana que tuvo que abandonar el Islam. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿okay? No es nuestro lugar compartir la shahada de una persona, hay que dejar que esa persona lo haga. Sé que en los medios sociales todo el mundo lo hace y uno quiere decir, bueno, pero si este sheikh famoso lo hace, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Es que a veces ese sheikh famoso nunca ha pasado por el primer año de ser un nuevo musulmán y no se da cuenta. A veces ellos piensan, ay, qué bonita la situación, la voy a compartir. Y no se dan cuenta que tal vez le están haciendo un daño más grande a esa persona, ¿ok? O es posible que lo compartió porque ya le preguntó a la persona, ¿ok? Nosotros acá en mi mezquita, por las políticas que yo he puesto, porque tenemos este club de nuevos musulmanes, le preguntamos a la persona. O sea, a veces se graba porque es después de Yuma y el Yuma se graba y se le pregunta a la persona, ¿quieres que apaguemos la cámara o la dejamos prendida? Si la persona dice, la puedes dejar prendida, está bien, no hay problema. Pero si la persona dice, no, yo quiero que se haga cuando no me están grabando, entonces hay que respetar eso y no decirle, es que tu Islam tiene que ser público, tú lo tienes que hacer público. Eso no es verdad, el Islam de nadie no tiene que ser público si esa persona no está lista. Con que lo sepa una persona en la comunidad es suficiente, es como lo mínimo, pero lo mejor sería que un pequeño grupo lo supiera, ¿ok? 2, 3, 4 personas para que lo ayuden al principio.